En días pasados habíamos hablado de la sabiduría de Salomón. Y no quería abandonar este tema sin referirme a unos versículos que son de Primero de Reyes, capítulo 4, a partir del 29 hasta el 34, en que se dice que Dios le dio a Salomón sabiduría y comprensión más allá de medida, de anchura de mente como la arena de la orilla de la playa, como la arena de la playa. Fijaos que esto lo diga Dios en la Biblia, que se le concede sabiduría y comprensión más allá de la medida y de la anchura. Hay hombres más sabios, menos sabios, pero realmente lo que derramó en Salomón mereció esto. Era cualitativamente más sabio que cualquiera de los sabios, de los entendidos que había alrededor de él y en cualquier otra corte. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo de Dios! Y añade, entonces la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todo el pueblo del este y de toda la sabiduría de Egipto, porque él era más sabio que otros hombres, más sabio que Etán el Ezraíta, que Emán, Calcol y Darda, los hijos de Maol, y su fama llegó a todas las naciones que le rodeaban. Dios menciona a los hombres más sabios. Es interesante porque significa que en cada momento, yo lo pienso esto para la Iglesia, claro, en cada momento, aunque nosotros no los conozcamos, hay hombres que son los más sabios en la Iglesia. Es labor de otros que tienen otras funciones en la Iglesia descubrir la sabiduría de esos hombres. Deben buscarlas como las perlas en el mar. La perla no está en la orilla, la perla no está colocada en lo alto. Es labor del que tiene que buscar esos tesoros el sacarlo de la oscuridad y ponerlo en el lugar donde pueda servir a la Iglesia, honrar a Dios con su belleza, con su luz, con sus brillos. Las perlas no aparecen directamente. Lo que estoy diciendo es que hay hombres sabios como Etán, el Ezraíta, Emán, Calcol, que seguirán en la profundidad. Sí. Porque no son ellos los que deben colocarse a sí mismos en lo alto. Es labor de otros el sacarlos, de otro el engarzarlos, el colocarlos en una corona. En este caso, estos hombres que menciona el primer libro de Reyes eran las joyas de la corona de Salomón, las joyas de la corona de Israel, fuentes de sabiduría. El elogio no es de los hombres, es de Dios, ni más ni menos. Y entre todos ellos, Salomón, que en este caso era sabio y además era rey. No siempre coincide esto. Muchísimas veces no coincide. Son dos cosas distintas. Lo mismo todo lo podemos aplicar a la Iglesia. Lo que nos congratulamos todos los pequeños que estamos en la Iglesia, los presbíteros, los laicos, es de que Dios coloque estas fuentes de sabiduría en las que los hombres pueden ir a beber.
Las fuentes de la sabiduría en la época de este rey están muy claras, porque es Dios mismo el que las menciona, las señala, dice estos hombres, y menciona a unos poquitos con su nombre. Pero lo mismo se puede decir de cada época. Hay hombres que son fuentes para otros hombres. ¿De qué? De sabiduría. Otros son fuentes de ayuda material para los pobres, para los enfermos, para los necesitados. Pero hay otros que lo son de sabiduría. Y añade, y su fama estaba en todas las naciones que lo rodeaban. En este caso fue así. En otros casos no es así. Pero la sabiduría puede ser la misma. Ha habido incluso casos de hombres muy ignorados y que murieron en la oscuridad, y que fue siglos después cuando los descubrieron, cuando dijeron, pero ¿os habéis dado cuenta de que esto que escribió este hombre es lo mejor? La misma Teresa de Lisieux fue después de su vida cuando comenzó a brillar. También esto nos enseña la necesidad de dejarlo todo en las manos de Dios. En la Iglesia, desde luego, es así. En la Iglesia es así. Y añade la Biblia. Salomón también habló 3.000 proverbios y sus canciones fueron 1.005. 3.000 proverbios. Hay un libro en la Biblia que son Proverbios de Salomón, llamado Proverbios, un libro precioso. Él habla de la sabiduría, muchas veces de cosas de la tierra, pero uno a uno esos proverbios se pueden aplicar a las cosas espirituales, a las cosas de la Iglesia, a las cosas del Espíritu. Hay un proverbio muy gracioso que dice: más vale vivir en el desván que en casa con mujer pendenciera, lo cual demuestra el sentido del humor de Dios. Y no es el único que hay respecto a las mujeres, pero bueno, eso demuestra el sentido del humor de Dios. 3.000 proverbios. Si esos 3.000 proverbios no están todos en el libro de Proverbios de Salomón, hay otro libro al que me referiré después donde probablemente estén el resto, pero me referiré después. Y dice, y sus canciones fueron 1.005. Recordad que hay un libro de la Biblia que es el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares de Salomón. De entre todos esos cantares hay uno que recibió el nombre de El Cantar, con mayúsculas, singularizado entre todos los demás, porque era el más bello, el más profundo, el que hablaba del amor humano que se podía reflejar a lo divino. Lo mismo que los proverbios de Salomón se pueden aplicar a lo divino y celestial, el cantar del amor humano se puede aplicar al amor divino. Es el único libro de la Biblia en que no aparece el nombre de Dios ni una sola vez, lo cual demuestra esto que estoy diciendo. Es un cantar del amor humano, pero que en esa época lo aplicaron ya a Dios. Y el resto de canciones, tenemos proverbios, tenemos muchas otras cosas de Salomón, pero no más canciones. Se perdieron. Sin ninguna duda se copiaron y se mantuvieron durante algún tiempo, pero después se perdieron. Al no ser palabra de Dios, se perdieron. ¿Y por qué? Quizás porque también contenían errores. No muchos, pero había errores. El que él fuera sabio no significa que fuera infalible siempre. Y entonces Dios hizo que se perdieran. Otra posibilidad es que no contuvieran errores, pero Dios dijera, no, la Biblia tiene esta medida. Quiero que esté este cantar
estos proverbios y estos otros en el libro de la sabiduría. Pero más no. ¿Pero es que hay errores? No. Pero en la Biblia hay lo que hay. No quiero que sea ni más corta ni más larga. Esto, la verdad, es que nos demuestra la perfección de la palabra de Dios. Saber que Él escribió tantas canciones y tantos proverbios, y que sin embargo al final es Dios el que decide, nos demuestra que al final quedó solo lo que Dios quiso que quedara. Pues nada más, que nos regocijemos del don que fue Salomón y nos regocijemos de los nuevos Salomones que Dios ha dado a la Iglesia, nuevo reino, y los sabios que junto a esos grandes Salomones, pero en una escala inferior, ha dado, sigue dando y están vivos entre nosotros, como esas fuentes que a veces hay que ir por la montaña y saber dónde están, pero que los lugareños saben dónde están las fuentes, a veces de un agua fresca, cristalina, a veces con propiedades medicinales, algunas de ellas. Que todos nosotros nos alegremos, honremos a Dios de estos regalos, en plural, que siempre dan sus aguas a todo el pueblo de Dios.